¿Cómo estás? ¿Qué tal Navidad has pasado? Muy bien, una feliz Navidad para todos, muy bien también y muchas gracias siempre por la invitación, Fernando. No, estoy interesado en conversar contigo porque he leído tu último artículo, pero permíteme este preámbulo. ¿Por qué crees tú que los bloques de izquierda en el Congreso insisten cada vez más en que tengamos una asamblea constituyente? Bueno, este tema no es solo del Perú, este tema es realmente de cómo se tratan de manipular, creo yo, el capítulo económico de todas las constituciones, como ha ocurrido en Nicaragua, en Chile, como puede ocurrir en este caso en Venezuela, donde empiezan justamente por querer cambiar esta nueva constitución e implantarla, ¿no? Correcto. Ahora, hace algún tiempo, la constitución de nosotros, la del 93, fue duramente cuestionada por muchos abogados, que no se les puede sindicar de izquierdistas en sus pensamientos políticos. Uno de ellos, el más destacado, fue Alberto Borea, que consideraba una constitución espuria, la hecha durante el CCD famoso, ¿te acuerdas? Pero Sí, claro después que ya sí. entró en silencio, ya no dice nada. ¿A qué crees que se debe ese cambio? Bueno, si mal no recuerdas, también Borea fue uno de los que salió, me parece, congresista y me parece que ya no continuó justamente en este golpe de Estado, ¿no? Yo creo que particularmente, y acá quiero aclarar algo importante, que es, si bien es cierto, estoy diciendo que una asamblea constituyente no está cambiando, hay que ser autocríticos en decir de que esta constitución, llamada así de derecha, si bien es cierto, ha generado crecimiento en la economía, nos ha sacado de la pobreza, eso es algo innegable. Hay que ser claros también en que no se ha distribuido de una mejor manera esta riqueza y que es motivo, que es mal usado por otras personas en esta zona, sobre todo en el sur, que no se han visto beneficiados con este crecimiento. Correcto. Ahora sí, quiero entrar a tallar contigo en este artículo que has titulado Entre signos de interrogación, nueva constitución. Y al desarrollar me encuentro con que te refieres, claro, a los cambios de los artículos que tienen que ver con la economía, básicamente, en nuestro país, ¿no? Y quiero Así es. preguntarte que nos vayas ilustrando un poco sobre el tema del artículo 60, ¿no? Con ese empezamos, el Sí, artículo 60, sí. 60. Eh, Cuéntanos un poco por qué crees tú que quieren cambiar este artículo. El artículo lo quieren cambiar estrictamente porque restringe este artículo la participación del Estado en una actividad empresarial, es decir, no hay un Estado empresario, en el cual ya se ha demostrado hasta la actualidad, y vamos a ver cómo se condice luego con el artículo 70, en el cual nos hemos dado cuenta ahora más que nunca, caso Petroperú, que estas empresas estatales sirven para pagar favores políticos. Y la palabra que menos usamos es competitividad, eficiencia. A nadie le interesa. Solo le interesa ganar esos sueldos dorados, como dicen. Por lo tanto, el Estado no se preocupa por una parte en la cual sea pues productiva, sino es una carga, y entiéndanlo bien, para todos los peruanos. Nosotros con los impuestos pagamos esos sueldos. Y no podemos esperar que en algún momento, por decir, se dé algún dispositivo legal que diga los mejores estudiantes de derecho, para empezar, deben ser jueces o fiscales y no hacer concursos donde mediocres aparecen y de pronto tienen un poder enorme al ocupar esos puestos. No se puede pensar también los mejores administradores, los mejores economistas deberían formar parte de la administración pública. Sí, pero eso suena a un sueño, a una quimera, sobre todo con lo vivido recientemente, donde un profesional mediano prácticamente parece pues un gurú al lado de lo que hemos tenido ahora. Hemos venido creciendo en ese sentido, pero nos damos cuenta que es tan débil, lo estamos demostrando con el último gobierno que hemos tenido y actualmente también porque los cambios no están todavía dados del todo, en el cual se puede prestar para pagar favores políticos y atención, no solamente de este gobierno, ¿eh? O sea, esto viene arrastrándose durante los gobiernos anteriores también. Entonces, dejar a la buena voluntad creo que es dejar una ventana abierta ahí. Perfecto. Artículo 62, el que tiene que ver con la libertad de contrato, ¿no? O de contratar, ¿no es cierto? Que Así es. garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas que están vigentes al momento de hacer el contrato. Pero ojo, más allá de ese tiempo, dice, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otro dispositivo de cualquier clase. Esos son
digamos, un punto neurálgico que los críticos de la Constitución tratan de desarmar. Así es, y ahí hay una parte importante, por eso una media verdad es una mentira. O sea, yo no ¿Ya? estoy defendiendo que, por ejemplo, en el caso de las concesionarias viales, en el cual creo que ha habido un abuso por parte de quien ha llegado al acuerdo, no sé, puede ser un alcalde, puede ser un congresista, y ha cometido un exceso, lo cual es cierto, y que debería revisarse, claro que sí, pero habría que hacerse todo dentro de las normas. Es decir, yo no puedo mediante el Congreso decir, como en el caso que pongo en el ejemplo, no paguen, por ejemplo, peajes, lo que ocurrió en Lima al inicio de la pandemia. No pagaban peajes cuando no pasaban ni carros ni nada aquí por decir para que no se perjudique, y luego el Estado es denunciado por romper el contrato ley porque lo hace el Congreso. O sea, el Congreso plantea una ley anticonstitucional, o sea, contra el artículo 62. Y esa parte luego es enjuiciada y todos los peruanos pagamos nuevamente algo que no debemos hacer. Se dice que no hay sanción por voto. O sea, una autoridad puede votar en un sentido que perjudique al Estado y al perjudicar al Estado nos perjudica a todos, pero no le pasa nada. Terminó, bueno, que el Estado pague y él está tranquilo. Eso no debería revisarse, no debería Eso, cambiarse. exacto, pero no olvides que he visto en algunos casos que las empresas ese problema se lo pasan a otra empresa, lo venden a otro y ellos ya se libraron. Está pasando con alcalde como Villarán o como ha pasado con Castañeda. O sea, cometen la infracción, salen, pero a quienes hicieron el arreglo ya no están. Y yo creo que es como comprar, como dicen, una propiedad en litigio. No es que ya me salvé y no pasa nada, no es así. Yo creo que se debe, ahí, por eso les digo, esa parte está mal. Yo creo que debería cambiarse, debería ajustarse ahí. Y hay un detalle, Yair, que por ejemplo, en el caso de los cobros de peajes, que se dio en el Congreso esa ley, los que votaron por esa ley tienen sus nombres ahí. Ellos deberían de ser de alguna manera demandados por el Estado para recuperar, digamos, lo que se ha gastado. Son O sea, millones, deberían ser sancionados por dar leyes anticonstitucionales claro. y generarle un perjuicio al Estado peruano. Pero quede en nada, o sea, esa parte está mal. No el artículo en sí, ¿no? No el artículo en sí, porque ellos son los que obran mal. Y Pero como tú mismo mencionas, no en pasa todo nada. caso, vamos, un contrato hecho a medida del contratado, ¿no? Y bueno, se llama concedente, es el que da y el que recibe es el concesionario, ¿no es cierto? Concesionarios. Ok. El concesionario le dice al concedente, oye, vamos poniéndonos de acuerdo, vamos a hacer este Así es. negocio y toda esa cuestión. Y sale el asunto. Por este dispositivo, el artículo 62, ese contrato malicioso no se puede romper, no se puede traer abajo. Claro, es que ese es el problema que se tiene. O sea, hay que respetar el contrato para que haya inversión, pero si el contrato está mal dado, debería revisarse. Por eso es que le digo que esa parte es correcta. Ok, Si hay, vemos que hay dolo, pero por esa revisión no voy a tumbar todo. Ahí está la otra parte. perfecto. O sea, esa cláusula que puso Ollanta en su presidencia de la corrupción que no debería existir, ¿es un saludo, un disparo al aire en este momento o se está aplicando? Hasta donde veo, al menos no veo nada todavía que se esté revisando ni nada, porque está entrampado, pero creo que eso debería solucionarse de alguna manera. Muy bien, el artículo 70, que es otra de las observaciones que tú analizas y que tiene que ver con la garantía que se le da a la inviolabilidad de la propiedad privada, incluso compartiéndola con extranjeros, claro, lejos de los 50 kilómetros si es que están en línea de frontera, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa Eh, con eso? Acá lo que pasa es que nadie podría expropiar a nadie acá. O sea, yo puedo expropiar si es de urgencia nacional, me dicen, ¿no? Algo vital. Y acá me trae a colación para ver el pensamiento que nos espera con el hecho que mencionaba anteriormente Guido Bellido cuando decía, vamos a nacionalizar el gas de camisea, los vamos a ¿Ya? expropiar, vamos a hacer la empresa nacional del cobre. ¿Qué significa eso? Que va a expropiar, pero que no es que les va a quitar y no va a pagar nada. Él tiene que pagar el íntegro. Y cuando digo él, es una broma, porque lo vamos a pagar todos los peruanos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes lo van a asumir? ¿Van a hacerla rentable? Y ahí está el artículo 60 que dice que se restringe la participación del Estado. O sea, ellos quieren hacer que el Estado sea empresario con dinero de los peruanos para pagar favores políticos con esos sueldos de oro que van a tener. Y empezar a dar trabajo a una serie de gente que Así es. está Y van a reclamando, ¿no? quebrar y van a subvencionar con los impuestos, como ya lo hemos vivido en el pasado, en la década de los 80 hacia atrás.
Muy bien. Artículo 79. Los congresistas no tienen iniciativa ninguna para, digamos, aumentar gastos públicos. ¿No es cierto? ¿Cómo es Así eso? es. Quiere decir de que el congresista no puede hacer un puente, no puede hacer un colegio. El congresista está para legislar, por eso se llama poder legislativo. Y en este caso, en lugar de legislar, se dedica a hacer obra. Ahí uno puede pensar que incentiva la corrupción, porque hace arreglos como ha pasado en este caso en Puña, o está pasando que hacen arreglos con las concesionarias que hacen de construcción, y ellos de alguna manera se ven beneficiados. El congresista no tiene por qué tener iniciativa de gasto. Eso lo ve el Poder Ejecutivo. Y bien decía el ministro anterior que teníamos, que estaba en contra de ello porque sacaba dinero que no estaba presupuestado. Entonces, eso genera más déficit público, ¿no? Más pérdida. Yair, y el artículo 84 que tiene que ver con la autonomía del Banco Central de Reserva. Somos Así, admirados, por ejemplo, en países como la Argentina, donde dicen, ¿cómo? Inestabilidad política tremenda, pero el dólar en lugar de subir baja. Nosotros tenemos 12 tipos de cambio de dólares y está subiendo, esta última semana subió 10 pesos el dólar que ellos le llaman blue, que es el que está Blue. en el mercado informal, ¿verdad? ¿Cómo Sí, así. aquí se ha respetado eso? Eso está bien. No lo quieren los grupos de izquierda. No lo quieren porque yo creo que acá, ¿qué es lo que nos avala? Que el BCR tiene prohibido por la Constitución prestar dinero al Estado. Está prohibido en el artículo 84. Si ¿Ya? logran cambiar eso, el BCR podría prestarle dinero al Estado para que haga lo que quiera. ¿Y cuál es digamos, la proclama? Ese dinero que produce en otros países en el extranjero, mejor que se invierta en el Perú. Pero contamos que ese dinero nos trae inversión extranjera al país. Así que no hay que dejarnos engañar con este tipo de cantos. Muchas generaciones en el país, creo que del año noventa y tantos, no conocen lo que se llama la maquinita. Pero de ahí para atrás, sí, sabíamos, la maquinita famosa, era para emitir billetes, pero era papel. Sin, res- Sin respaldo en la producción. O sea, tú imprimes dinero, pero que el PBI sigue siendo el mismo. Y eso genera inflación. Muy bien. Y hablando de inflación, se acaba de conocer un incremento en la unidad impositiva. Eh, Yair, yo te quiero preguntar, ¿qué significado tiene para nosotros eso? Bueno, realmente se viene dando en todo momento. La inflación hace que esto se incremente y evidentemente un aumento en la tasa impositiva significa una política contractiva. Es decir, que estamos frenando, en este caso, la inflación. Pero no olvides que al frenar la inflación, como habíamos conversado anteriormente, significa una caída en la producción. Es una de las maneras que tenemos para frenar la inflación. Pero ¿eso qué significa? Eh, Desempleo, caída en la producción, ¿no? Y eso de alguna manera es un golpe fuerte que nos espera este 2023. Pero es una medida que la pone el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, porque es una política fiscal. Todo lo que es política fiscal la maneja el Ministerio de Economía y la monetaria, el Banco Central de Reserva. Y estos aumentos que se han venido dando, por ejemplo, los maestros han tenido este mes de diciembre una suma en sus saberes realmente increíble para ellos. Ellos pensaban recibir 300 soles y han sacado más de 1000. ¿Qué significado tiene eso? Uno podría decir, más o menos sinceros, como para que no se vean tan afectados con esta política recesiva, o sea, que me trae hacia abajo la economía, con la otra te voy compensando con una inyección de dinero en la economía para que más o menos se compensen, ¿no? Tiene más o menos esa idea. Bueno, pues muy bien. Y yo te agradezco mucho la gentileza de habernos ilustrado sobre este tema, por qué es que la izquierda quiere cambiar algunos artículos de la Constitución, disfrazándole en el hecho, queremos una nueva Constitución, pero donde ellos apuntan es a eso. Y quién sabe en su momento en la continuidad del presidente de la República en el cargo también, ¿no? Habría que ponerse a pensar en Sí, ese también detalle. habría que ver otras áreas también, yo solamente hago a la parte económica nada más, que es vital esto y lo que nos ha dado hasta ahora el crecimiento que tenemos en los últimos 30 años. Muy bien. Muchas gracias, Jair. Un abrazo. Cuídate mucho, Un estaremos en abrazo, gracias por contacto, la ¿ah? invitación.